Bien muchachos, entonces siendo ya las 7:42 de la mañana, vamos a dar el inicio de este seminario programado para el examen parcial, ¿no?, del día de hoy. Ya, las preguntas son las que ustedes pueden visualizar en su pantalla. Bueno, había colocado algo de 16 problemas o 15 problemas, pero no creo que podamos hacer todo. Al menos en el tiempo que tenemos hasta las 8:40, tratemos de avanzar todo lo máximo que se puede, ¿eh? Entonces, en ese sentido, vayamos al primer ejercicio, ¿eh? Voy a agrandar un poco más. Este material ustedes lo tienen, así que de aquí en adelante solamente voy a compartir, quizás ya no este material, sino solo la pizarra. Y en esa pizarra, cada pregunta que yo vaya, le voy proyectando. Y en función de eso vamos trabajando, ¿eh? Entonces, por ahora voy a cortar esa pregunta. No se olviden, muchachos, que este examen es un examen parcial, por lo tanto el peso también es mayor, no es 30%. Y traten de hacerlo bien, ¿no? O sea, cada desarrollo los problemas deben ser así paso a paso, ¿no? Haciendo un buen diagrama de cuerpo libre, dibujando los vectores de manera correcta, colocando las magnitudes con las unidades correspondientes, todo, ¿no? Porque la calificación es un poquito más rigurosa. Ya muchachos, en ese sentido, el máximo esfuerzo trata de hacerlo en este examen, es un parcial, su peso es un 30%, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir esta ventana y a continuación voy a compartir una pizarra en blanco y de ella en adelante será compartido solamente esa ventana, ¿eh? Y vamos a compartirla en ella. Voy a pegar. Esperemos un momento que se cargue. Ahí está cargado ya. Y voy a pegar ahí la pregunta. Ya muchachos, me comentan si logran ver la pantalla, la pregunta ya proyectada en esa pantalla. De haberlo visto, me dicen que sí o no y empezamos, ¿ya? A ver, ¿se visualizan muchachos? Me comentan, por favor, para empezar ya. Sí, ok, muy bien, Sofía. Vamos a leer el enunciado, Adrián. ¿Alguien de ustedes, por si acaso, lo ha desarrollado? Porque le había pasado en la mañana al delegado. Bueno, si tuviesen la oportunidad de desarrollarlo, excelente, ¿no? Si no, lo vemos ahora, ¿eh? El examen va a venir de la semana 2 hasta la semana 6, más o menos. Ya son algunas semanas que hemos estado avanzando. Recuerda que el examen de la T1 solamente vino semana 1, ¿no? Y está sencillo, ¿no? Bueno, el examen parcial viene de la semana 2 a la semana 6. Hasta el último tema que hemos hecho, hasta ahí más o menos viene el examen. Bien, entonces en ese sentido vamos a resolver al menos algunas preguntas relacionadas a esas semanas, ¿eh? Esa pregunta, por ejemplo, que ustedes ven, es una pregunta relacionada a la semana 2 y en la semana 2 se ve el tema de viscosidad, ¿no? Entonces en ese sentido vayamos al problema. Dice así, ¿eh? La placa de 0,75 metros cuadrados de superficie, o sea, el área, ¿no? El área de esta placa que está de color gris, esa es la placa, ¿no? Y dice 100 kilogramos de la imagen mostrada, esta es la imagen, dice, descansa sobre una película delgada de aceite. El color amarillo o naranja que ustedes ven es la capa de aceite, ¿no? Dice, cuya separación vertical, o sea, su espesor, acá dice una película delgada de aceite de 0,1 milímetro. O sea, la separación vertical entre la placa y la superficie que es el piso es de 0,1 milímetro, ¿no? Dice que tiene una viscosidad de 0,0652 pascales segundos, ¿no? Con eso dicen, determine la fuerza P que debe aplicarse a la placa para hacerla deslizar, dice, sobre una superficie, dice, para hacerla deslizar sobre el aceite a una velocidad de 0,2 metros por segundo, ¿no? Nota, dice, ¿no? Para efectos de cálculo, dice, asuma que el perfil de la velocidad a lo largo del espesor es lineal. Bueno, eso quiere decir que esta velocidad de aquí es constante, ¿no? Porque ustedes saben de que entre capa y capa la velocidad en sí cambia, ¿no? La velocidad de la película que está pegada a la tapa de arriba es diferente a la velocidad con la cual está pegada, digamos, a la base, ¿no? Porque en la base,
como hay mayor fricción, la velocidad es cero y arriba la velocidad es la máxima, el cual es la misma velocidad de la tapa, en este caso de esta placa que está deslizándose, ¿no? Bueno, pero para efecto de cálculo te dice que esa velocidad es constante, ¿no? Es lineal, ¿no? Bien, entonces vayamos a ver. Dice a nosotros nos pide calcular P. Entonces partimos por ahí, ¿eh? Ya, esta fuerza es la que nos piden. Bueno, para eso voy a proyectar un poco de teoría, pero ahí nada más en la pantalla, ¿eh? Voy a abrir un archivo. Este es de la semana 2. A modo de un recordatorio, ¿eh? Un momento, muchachos, estoy abriendo el archivo para que se acuerden ustedes algunas ecuaciones. Ya muchachos, ahí coloqué una imagen y en esta imagen, mira, se ve una placa móvil, que es la placa de arriba, una placa fija, que en este caso es la superficie. Entre la placa móvil y la placa fija hay una separación. Esa separación que es Y sub 0 es el espesor, digamos, de la película, del fluido, ¿no? El V sub 0 es la rapidez y el F es la fuerza que se... y el área es el área de la placa, ¿no? Y la fórmula dice así, ¿no? La fuerza que se aplica es directamente proporcional al área. También la fuerza que se aplica es directamente proporcional a esa rapidez. Y esa fuerza que se aplica es inversamente proporcional a esta separación vertical, ¿no? Bueno, de ahí, de esas relaciones directas e inversas, se obtiene que la relación entre el área, la rapidez y la separación vertical sale una constante. Y esa constante justamente es la viscosidad. Y la fórmula sale así, ¿no? Que la fuerza que tú aplicas viene a ser el área por la viscosidad por este gradiente de velocidad. Ya, pero ese gradiente de velocidad se usa siempre y cuando la velocidad, digamos, es variable, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que la velocidad es constante. Por lo tanto, esta ecuación, en su forma más simple, lo van a ver, ¿no? Área por viscosidad por rapidez entre Y, que va a ser una separación vertical, ¿ya? Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Para colocar la fórmula ahí arriba. Me confirman, por favor, si ya han comprendido para eliminar esta imagen. Ok, entonces regresamos, ¿ya? Borramos esta imagen y colocamos nuestra fórmula arriba. Entonces vamos acá a ver, se tiene. Entonces tenemos que la fuerza es igual a ¿quién? Es igual a la viscosidad, que puede representar con la letra N, multiplicada por el área, por la rapidez entre la separación vertical. Pero acá, Juan, es un pequeño detalle, ¿eh? Este F es una fuerza paralela. Es una fuerza paralela a la rapidez, ¿eh? Y nosotros acá, esta fuerza P que ustedes ven, no es una fuerza paralela a la rapidez, o no es paralela al movimiento, no es una fuerza oblicua, ¿no? Entonces, como es una fuerza oblicua, lo que tiene que hacer es acá es una descomposición. Trazamos líneas paralelas y vamos a dibujarla así. Bueno, acá me he pasado un poco, ¿no? A muchachos, cuando tratan de hacer gráficos, ustedes para su solucionario, traten de usar reglas, ¿sí? Porque algunos creo que no usan regla y el dibujo les sale como sea, ¿no?
Y bueno, también la idea no es hacer pues así, ¿no? Que también su desarrollo pues sea algo presentable, ¿no? Y los vectores tratan de dibujarlo, digamos, dentro de ese recuadro, ¿no? Algunos dibujan más grande, algunos más pequeños, algunos por acá, algunos por allá. Entonces, la idea es que no dibujen en cualquier lugar, sino siempre en su punto de aplicación, ¿ya? Ya, a ver, con esta fuerza horizontal, ¿sería P coseno o P seno de 30? ¿Cómo expresarían esa fuerza horizontal? Coloquen por el chat a ver cómo representan esa fuerza horizontal, P seno o P coseno. Bueno, muchachos, ¿están ahí en el seminario o están durmiendo? Está despierta. Seno, ¿no? Entonces sería, y esto vendría a ser un P seno de 30, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es esta fuerza F, pero esa fuerza es una fuerza paralela a la rapidez. Entonces la fuerza que es paralela a la rapidez es P coseno. Entonces esa fuerza es la que vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos aquí, ¿eh? La fuerza que estamos buscando es esta fuerza que es P coseno. Entonces P coseno de 30 va a ser igual a la viscosidad por el área por la rapidez entre Y, que es la separación vertical. Y bueno, de ahí despejamos el P, ¿no? Ahí solamente quedaría reemplazando. Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido para ir a reemplazarlo? Me comentan si hasta ahí han comprendido. Sí, ok. Entonces, reemplazamos a ver. N es la viscosidad. La viscosidad viene de dato, dice que está en el sistema internacional. Es 0,0652 pascales segundos. Por el área también está en el sistema internacional, es 0,75 por... Bueno, la rapidez también te dan de dato, dice que es igual a 0,2. Todo es entre Y, pero Y es la separación vertical. Y por ahí en el texto dice una película delgada de aceite de 0,1 milímetros. Esa es la separación vertical, ¿no? Bueno, 0,1 es 10 elevado a la menos 1. Pero es milímetro, ¿no? El mili, recuerda que es 10 elevado a la menos 3. Con ese 10 a la menos 1 vendría a ser 10 elevado a la menos 4. Ese es el Y. ¿Multiplicado por quién? Por el coseno, en este caso de 30 grados. Ya muchachos, solo queda operar. Operen ustedes y me dicen cuánto vale esa fuerza. Si la fuerza es muy grande, trata de usar prefijos, ¿no? Kilo, mega, giga, entre otros. Y si es muy pequeñito, también usan el prefijo mili, micro, nano, para que la notación, digamos, sea un poco más simple, ¿no? Es notación científica la que se está usando para representar los resultados. Ya, vamos muchachos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la respuesta? Muy bien, Ricardo, muy bien, Renzo, Denis, Newton, ¿no? Claro, siempre es bueno expresar toda la respuesta con todas las unidades, ¿no? Entonces sería 112,93 Newton. Muy bien, esto sería entonces la respuesta a este problema. La pregunta del millón. Jóvenes, ¿han comprendido? Para pasar al siguiente. ¿Comprendieron el desarrollo del ejercicio? ¿Sí? Muy bien, correcto. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado el problema? No, muchachos, este problemita que ha sido proyectado. Es un problema de la segunda semana que tiene que ver con el tema de viscosidad. Bueno, espero que hayan comprendido. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vayan ahí tomándole la captura de pantalla o algo, si quieren compartirlo por el grupo para que lo tengan ahí. Ya. Pasamos al siguiente.
Ya podemos pasar muchachos al siguiente. Me comentan a ver si se puede. Ingeniero. Ok, ok. Entonces, nuevo. Yo creo que mi imagen está muy grande. Ya, voy a tener que reducirlo, ¿eh? Vamos, muy, muy grande, muy grande. Ya, ahora sí, puede caber dentro de la pizarra. Eh, para resolver este ejercicio, jóvenes, igual tenemos que hacer un recordatorio de la teoría, porque este es un tema de la segunda semana y bueno, yo entiendo que la mente también es un poco frágil, ¿no? Entonces, en ese sentido voy a colocar ahí un pequeño recordatorio. Antes de eso, voy a dar lectura al enunciado del problema, ¿eh? Dice así. ¿Dónde está? Esta de acá. Dice, la placa mostrada, acá tiene la placa mostrada, dice, descansa sobre una película delgada de agua de 10 milímetros de espesor que se encuentra, dice, a una temperatura de 25 grados centígrados. Mira, acá tienes la placa superior, va a ser aplicada una fuerza F, y acá esta curva indica que la velocidad no es constante, ¿no? Sino que la velocidad entre capa y capa va cambiando debido a la fricción interna, ¿no? Que presenta entre capa y capa de los fluidos. Y esa fricción interna se debe a la viscosidad que presenta pues este fluido, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, si se, dice 25 grados centígrados, ¿no? Si se generando una diferencia de presión entre A y B y se le aplica, dice, una fuerza F a la placa, ¿no? Ver imagen, ¿no? Bueno, se genera, dice, una diferencia de presión entre la placa, entre estas superficies y se va a aplicar, dice, una fuerza a la placa superior, dice. El perfil de la velocidad a lo largo del espesor del agua puede describirse como mu. Esta mu de acá está representando a la velocidad. No, no hay viscosidad, la viscosidad ahí está simbolizado abajo, ¿no? Esta mu de acá es que esta velocidad está en función, dice, de la separación vertical, ¿no? Dice la velocidad es 40y menos 800y cuadrado metros por segundo, ¿no? Determina, dice, los esfuerzos cortantes que actúa, dice, en la placa, o dice, en la base y la superficie de contacto de la película de agua, ¿no? Y la placa. O sea, en otras palabras, está diciendo, dice, determina el esfuerzo cortante, ¿no? Dice, entre la base y, dice, y la superficie de contacto de película de agua y la placa. Mm, dice, considere que la viscosidad del agua es 0, dice 897 por 10 elevado a la menos 3 pascales segundos, ¿no? Y como recordando, muchachos, nosotros tenemos dos tipos de viscosidad, ¿no? Una viscosidad que es la viscosidad cinemática y la otra que es la viscosidad, la dinámica. La cinemática, si ustedes lo recuerdan, es la relación entre la viscosidad, la dinámica y la densidad. Bueno, en ese caso la dinámica es la viscosidad común, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Ustedes saben del curso de resistencia a materiales que la relación entre la fuerza y el área y toda fuerza que actúa de manera paralela al área genera un tipo de esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo es el esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante se simboliza con esa letra griega que es el tau, ¿no? Cuyas unidades vienen a ser el sistema internacional en newton por cada metro cuadrado. ¿Debido a qué? Debido a que este esfuerzo relaciona la fuerza y el área, ¿no? La fuerza está en newton y el área está en metros cuadrados. Por lo tanto, la unidad es newton por cada metro cuadrado o también conocida como los pascales, ¿no? Y de la relación anterior que les he proyectado, este esfuerzo también va a ser igual a la viscosidad
multiplicada por esta diferencial de la velocidad respecto del y. Y justo para este problema aplicaríamos pues esta ecuación. Como te piden a ti, dice, determine el esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante vendría a ser la viscosidad multiplicado por este diferencial de la velocidad respecto del y. Y esta sería la ecuación que vamos a pasar a usar. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta para pasar a desarrollar y borrar esta imagen? Ahí me comentan por el chat, por favor, para ir avanzando. Pueden comentar por el chat o también tienen ahí el audio abierto para que puedan comentar. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, entonces borramos la imagen y pasemos. Y ahora sí, desarrollo. Dice que determine los esfuerzos cortantes que actúa sobre la base de la superficie, dice, de contacto de la película de agua y la placa. Allá, o sea, te piden a ti calcular el esfuerzo en la parte inferior y te pide calcular el esfuerzo en la parte superior. Ya, bueno, para eso, primeramente tenemos que encontrar una ecuación, ¿ya? Una ecuación tenemos que encontrar. Una ecuación general que nos permita calcular, digamos, el valor el valor, pues, en este caso, del esfuerzo, ¿no? Encontramos esa ecuación y ustedes saben que este y va variando desde cero hasta un valor que va a ser los 10 milímetros, ¿no? O sea que a este punto de acá, este punto de acá vendría a ser los 10 milímetros. O sea, va variando de 0 milímetros a 10 milímetros, ¿no? Verticalmente, ¿no? Entonces, a nosotros nos piden los esfuerzos. Vayamos arriba. Primero encontramos la ecuación. Digamos, acá se tiene. Acá colocamos primeramente, nos piden. No piden los esfuerzos. Bueno, digamos, se tiene la ecuación que les había mostrado hace un instante, ¿no? Que este esfuerzo matemáticamente va a ser igual a la viscosidad multiplicado por el diferencial de la velocidad respecto del y, que es la separación vertical, ¿no? Entonces, nosotros diremos acá, este esfuerzo va a ser igual a esta viscosidad multiplicada por el diferencial de la velocidad. Pero ese diferencial de la velocidad, aquí te dicen que es, bueno, no, esta velocidad no está en función del y, ¿no? Es 40y menos 800 y cuadrado. Entonces acá tendremos la viscosidad multiplicada por esta derivada, ¿no? ¿Cuánto sale esta derivada? ¿Cómo expresan esta derivada? La derivada de 40y menos 800y cuadrado respecto al y. Escriban por el chat, muchachos, para ver cómo ustedes lo derivan. Para que funcione eso ya tengamos una ecuación y podemos determinar el esfuerzo tanto en la parte superior así como en la parte inferior. Vamos, muchachos, participen, coloquen su ecuación por el chat. Se puede escribir ahí esas variables dentro del chat. Coloquen ahí sus respuestas.
Ya muchachos, ninguna puede derivarlo. Muy bien, Denis, claro, 40, el 40, o sea, no como escribieron, ¿no? Ya, muy bien. Debería ser 40 menos 1600, ¿no? 1600 y. Bueno, esta sería la ecuación cuyas unidades vendrían a ser los pascales, ¿no? Esta sería la ecuación que estábamos buscando. A ver, John, ¿qué es escrito John? Eh, que así es la ecuación, John. Ahí, ahí, John. James, correcto. A pura implicación, no te preocupes. Bien, ya tenemos muchachos la ecuación. Ahora hagamos el cálculo del esfuerzo en la base, ¿eh? Luego, ¿eh? Ingeniero, buenos días. Sí, unos días. Ingeniero, la parte de arriba no sería como ustedes en clase, lo pone como un asterisco, porque esos datos ya están ya. ¿Cuál está como dato? ¿A cuál te refieres? ¿A el tau? Claro, lo que pasa es que el tau es el esfuerzo cortante, y el esfuerzo cortante matemáticamente es la viscosidad multiplicada por el diferencial de la velocidad respecto al y. O sea, teóricamente eso se conoce, ¿no? Que el esfuerzo cortante es la viscosidad multiplicada por el diferencial de la velocidad respecto al y. Ahora, ¿a qué te refieres eso? ¿Que esa ecuación debe aparecer en el problema? ¿A eso te refieres? Porque supone que las ecuaciones no deben aparecer dentro del problema, ¿no? Dentro del problema deben aparecer los datos, ¿no? Pero más no la ecuación, porque la ecuación sí tienes que conocer, ¿no? No sé si eso te refiere, Ricardo, o te refieres a otra cosa. A ver, calculemos ahora el esfuerzo entre la base. El esfuerzo cortante entre la base y la superficie líquida, ¿no? Vendría a ser acá la viscosidad multiplicada por 40y menos 1600y. Ya, pero como nosotros nos piden, para la primera proposición dice, determina el esfuerzo cortante que actúa entre la base y la superficie de contacto. Ya, entre la base y la superficie de contacto vendría a ser este punto que estoy señalando acá abajo, ¿no? De ahí la separación vertical entre la base y el fluido es cero. Entonces, este Y vendría a ser 0 milímetros, ¿no? Pero 0 milímetros por algo, bueno, te genera que toda esa cantidad de acá debe ser cero, ¿no? Entonces solamente me estaría quedando 40 multiplicado por la viscosidad. Entonces reemplazamos acá. Esto va a ser, a ver, la viscosidad viene de dato, mire, dice que es 0,897 por 10 elevado a la menos 3 pascal a segundos, está en sistema internacional. Multiplicada por cuánto? Por 40. Pero acá este 40 se supone que está en metros, porque las unidades están en metros por segundo, ¿no? Entonces acá sería pues por 40 simplemente. Operando ello, vendría a ser la respuesta del esfuerzo cortante en la base y la superficie del líquido, ¿no? Ya, ¿cuánto sale, muchachos? Muy bien, dice que sale 0,036 unidades pascales. Nos recuerdan que es newton por cada metro cuadrado, que también es lo mismo que pascales, ¿no? Ya, hasta ahí, Juana, ¿qué tal? ¿Comprendieron hasta ahí el cálculo del esfuerzo entre la base y la superficie de contacto en la parte inferior? Para hacer el cálculo ahora entre la placa y la superficie que está en contacto, pero ya en la parte superior. Ahora, me han comentado muchachos por el chat si hasta ahí han comprendido para pasar. Asimismo, dice el esfuerzo entre la base y la superficie de contacto y la película de agua.
en la placa. Ahora vamos a calcular el esfuerzo en la placa, ¿eh? Obviamente cuando dice placa, supone que es placa y la superficie del líquido, ¿no? Entonces igual va a ser acá, viscosidad multiplicada por esta derivada ya, que es 40 menos 1600. Bien. Pero aquí en este caso este Y toma otro valor, ¿no? Que se supone que este Y acá es toda esta separación vertical. Y toda esa separación vertical es la, digamos, la capa del fluido, ¿no? Y esa capa del fluido dice que tiene un espesor, mira, dice el espesor 10 milímetros. Significa entonces que eso de acá viene a ser 10 milímetros, ¿no? Hasta ahí, todo claro, Jone, para ya reemplazarlo. Va, muchachos, participen, porque si no participan, voy a pensar que no está llegando a la clase, ¿no? Ok, entonces reemplazamos. Esta viscosidad dice que es igual a 0,897, muy bien, por 10 elevado a la menos 3. Esto sería 40 menos 1600. Bueno, el mili, tú sabes que 10 a la menos 3 por un 10 te genera un 10 elevado a la menos 2. Por lo tanto, operando, ahí tendríamos el resultado. Vamos, Jones, ¿cuánto sale a ver ese esfuerzo? Muchachos, veremos a ver ahí. Claro, de hecho que ahí te va a salir dos tipos de esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo, ¿no? Muy bien, entonces te quedaría 0,021. De hecho, si te piden entre el máximo y el mínimo, bueno, el mínimo vendría a ser en la parte superior, ¿no? Y el mínimo en la parte inferior. ¿Cuánto sale? ¿0,022 o 0,021? Ay, 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 la última cifra han tratado de aproximarlo, ¿no? Bueno, ya lo aproximamos entonces. Ya, entonces aproximándolo sería 0,0022 pascales, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿eh? Ya, bien, hasta ahí, Jone, ¿qué tal? ¿Han recordado el tema de viscosidad para pasar ahora a ver otro tipo de ejercicios? Hasta ahí habríamos hecho un recordatorio de la semana 2, ¿no? Sería bueno también hacer un recordatorio de la semana 3, que era el tema de tensión superficial, ¿ya? Bien, entonces, si hay alguna consulta, pueden activar su micrófono o escribir por el chat, y si no hay nada, ya para pasar al siguiente ejercicio. Está bien, ahí, Juan, lo toman una captura de pantalla y lo van compartiendo, ¿eh? Sí, todo claro, ingeniero. Muy bien, correcto. Entonces, pasamos al siguiente. Ya, vamos a ver un ejercicio correspondiente a la semana, esta es la semana 3. En la semana 3 se vio el tema de tensión superficial, también se vio el tema de capilaridad, ¿no? Así que vamos a ver un problema de ese tipo, ¿eh? Muchachos, podemos pasar al siguiente, ¿no? A ver, me comentan por favor si podemos pasar al siguiente ejercicio, porque si paso a la siguiente esa imagen ya no se puede retroceder al pasado, ¿no? Archivo nuevo. Muchachos, no se olviden que la próxima semana tenemos laboratorio, ¿no? Prohibido faltar, ya. Si que faltan ya se quedan sin nota. Tanto la semana 9 y la semana 10 van a haber laboratorios. Y creo que para la T2 no va a haber trabajos grupales, ¿ya? Los únicos trabajos grupales que va a haber van a ser el informe del laboratorio 9 y el informe del laboratorio 10, ¿no? Cada uno también tendría un peso de 30 a 30. Es el laboratorio 9, 30%, la 10 también 30%, y el examen tendría un peso de 40%, ¿no? Y ahí tendrían ya, digamos, su nota de la T2. Con el examen, obviamente, ¿no? Que tenía un peso de 40%, ¿no? ¿Ya, muchachos? Bien, hay un problema ya proyectado en su pantalla. Voy a pasar a dar lectura, ¿eh?
Ese problema tiene que ver con el tema de tensión superficial. Y bueno, dice así, ¿eh? Un insecto dice que camina sobre el agua, tiene una masa de 0,00030 gramos, es bastante ligero, ¿no? Dice, y para sus 6 patas se asume que la base de estas es esférica. O sea, dice que sus bases, o sea, su patita dice que tiene forma esférica, con un radio de 0, no, perdón, con un radio dice de 2 por 10 elevado a la menos 5 metros aproximadamente, ¿no? Determine, dice, el ángulo que forma la pata del insecto con la superficie del agua. Dice así, determine, dice, el ángulo que forma la pata del insecto con la superficie, dice, del agua para que el insecto pueda caminar sobre la superficie del agua. Bien, es un problemita bastante interesante y bueno, acá tiene 6 patas, dice, ¿no? Como tiene 6 patas, el peso de este insecto debe ser distribuido en cada patita, ¿no? Y como el insecto tiene 6 patitas, en cada patita debe haber un sexto del peso, ¿no? Claro, entre 6, entre cada patita debe haber un sexto del peso del insecto, ¿no? Bueno, obviamente nosotros vamos a analizar solamente una patita nada más, ¿no? Entonces, hay una fuerza vertical que va a estar hacia abajo que es un sexto del peso, digamos, del insecto, ¿no? Y entre el fluido y el insecto debe haber una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba debe ser la fuerza de tensión superficial. Pero no es hacia arriba exactamente, porque acá hay una cierta curvatura, ¿no? Entonces es una fuerza más o menos oblicua. Y hay un ángulo, dice, ¿no? Y justamente ese ángulo nos piden calcular. Ya, para tener una mayor idea de este problema, voy a proyectar otra imagen que nos va, digamos, dar un panorama mucho más claro de lo que nos pide. Entonces, a continuación voy a pegar otra imagen. Un ratito, muchachos, voy a agrandar un poco mi imagen acá. Vamos a hacer lo de Acuña, control C, control V. Copia y pega, ¿eh? Ya como ustedes pueden ver ahí, hay una imagen ya que le va a dar, digamos, una idea mucho más clara, ¿no? Mucho más clara del fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Ahí está la patita, y esta fuerza F es la fuerza de tensión superficial. Pero te está diciendo a ti de que en este caso la patita dice que tiene forma esférica, ¿no? Aquí está la patita que tiene forma esférica. Este F que está hacia abajo vendría a ser una fuerza vertical, que es el peso, ¿no? El peso del insecto, pero distribuido en una patita que vendría a ser la sexta parte de la fuerza de gravedad. Y estas de acá que están en forma oblicua, estas van a ser la fuerza de tensiones superficiales. Y el ángulo que ustedes le piden calcular es este ángulo que es el ángulo teta, ¿no? Ya, hasta ahí, Jonas, ¿ya tienen una idea más clara del enunciado de este ejercicio? Ahí me comentan, por favor, para ya plantear lo que nos piden. Ya va, muchachos, ¿han comprendido lo que te piden en el ejercicio? El ángulo que te pide dice, porque la pregunta dice, determina el ángulo que forma la pata del insecto, eh, con la superficie del agua, ¿no? El ángulo está ahí. Este es el ángulo teta que te piden calcular. Ya, hasta ahí, Juan, comprendieron el enunciado del ejercicio para ya pasar a colocar las ecuaciones. ¿Sí? Ok. Ya. Bien, muchachos, entonces pasamos a resolver. ¿Sí? Ok, ok. Entonces acá arriba, primeramente colocamos lo que nos piden. A nosotros nos piden calcular el ángulo.
Se supone que este insecto, como no se hunde, está en equilibrio, ¿no? Entonces, por equilibrio vamos a plantear una ecuación, pero por equilibrio en la vertical. Bueno, como está en equilibrio, entonces podemos colocar aquí, ¿no? La fuerza vertical en el eje Y, en este eje Y, va a ser igual a cero. Ya. Hacia abajo tenemos con eso una fuerza de gravedad y esa fuerza de gravedad es un sexto. Un sexto de, bueno, de todo el peso, ¿no? Y ese peso matemáticamente es masa por gravedad. Ya que tenemos una fuerza F y esta es una fuerza F. Ahora, esas fuerzas son oblicuas, ¿no? Y para analizar el equilibrio, se supone que horizontalmente debe estar en equilibrio y verticalmente también está en equilibrio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer acá es una descomposición. Decomponemos este vector, tanto en la horizontal como en la vertical. Bueno, en función al ángulo, esta que está en la vertical vendría a ser así, ¿no? Un F multiplicado por el coseno, ¿no? Coseno del ángulo. También acá tendríamos un F multiplicado por el coseno del ángulo. Y acá tendríamos que es un F seno del ángulo, ¿no? Acá también sería un F seno del ángulo. Bueno, horizontalmente ese insecto no se mueve, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza F de seno y esta fuerza F de seno se van a equilibrar, ¿no? Ahora, bueno, en realidad esta imagen es una imagen en 2D, pero ustedes saben que el insecto es en 3D, ¿no? Entonces, hacia arriba debe haber infinitas fuerzas F coseno. O sea, yo no puedo decir hacia arriba hay dos F cosenos, ¿no? Sería algo ilógico porque como la patita tiene forma esférica, entonces hacia arriba hay infinitas fuerzas F coseno. Entonces no vayan a colocarlo en un problema que le viene así. Hacia arriba por equilibrio 2F coseno igual a un sexto del mg. Eso sería ilógico, ¿no? Porque, como le decía, no tan solo son dos fuerzas. Hay infinitas fuerzas aquí hacia arriba, todo verticales. Y todas esas infinitas fuerzas que son hacia arriba, en forma vertical, es el F coseno, ¿no? Y hacia abajo, un sexto del mg. Entonces, por equilibrio, van a tener ustedes de que este F coseno, coseno del ángulo va a ser igual a un sexto de esta masa por esta gravedad. Pero tenés con el presente de que esa fuerza es la fuerza de tensión superficial. Esta es la fuerza de tensión superficial. Bueno, habría que entonces que recordar cómo se expresa matemáticamente la fuerza de tensión superficial, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un pequeño recordatorio y para ello voy a pegar una imagen en la parte inferior solo momentáneamente para recordar esa parte de la teoría. Y con eso pasamos a resolver este ejercicio. Ahora un momento. Es el archivo de la semana 2, semana 3.
Ya con eso, entonces, ahí tienen ustedes una imagen del esquema de cómo se representa la fuerza de tensión superficial. Mira, esto es un pequeño cilindro, lo que está de color gris es un cilindro, y lo que está de color un poco más oscuro es un aro, ¿no? Y ese aro se ha atado a cuerdas y se va a aplicar una fuerza vertical hacia arriba, con la finalidad de extraer este aro, ¿no? Pero la extracción de este aro no es fácil, ¿no? O sea, para que puedas extraer este aro, tiene que vencer a una fuerza, y esa fuerza es la fuerza de tensión superficial, con la que para este caso está representado verticalmente hacia abajo. O sea, esta fuerza que es abajo hay una simbología que es un sigma sub S, ¿no? Esa fuerza es la fuerza de tensión superficial. Y matemáticamente dice la razón entre esta fuerza que es una fuerza distribuida, que es la fuerza, porque acá solo ves una flechita, ¿no? En realidad no es una sola fuerza, hay infinitas fuerzas, pero solo estoy usando la resultante, ¿no? Entonces dice, la razón entre esta fuerza de tensión superficial y la longitud de todo este aro, que es la longitud de una circunferencia, te da una constante. Y esta constante es esta simbología que es como un phi, que es el coeficiente de tensión superficial, cuyas unidades son los newton por cada metro cuadrado, ¿no? Ahora, esta L en realidad es longitud de una circunferencia. Y si es longitud de una circunferencia, esta va a ser 2pi por r. Entonces para nosotros en este problema, esta fuerza F es esta de acá. Es esta fuerza que nos están dando, que es la fuerza de tensión superficial. Entonces esta fuerza que va a ser igual, a este coeficiente multiplicada por la longitud, pero la longitud va a ser 2pi por r. ¿Ya? Entonces con esta idea vamos a resolver este ejercicio. Esa fuerza F para nosotros va a ser coeficiente multiplicada por L, pero el L va a ser 2pi por R. Hasta ahí, ¿comprendieron, muchachos? De que esa fuerza F es esta de acá, que tiene la simbología un sigma, y va a ser coeficiente multiplicada por 2pi por R. Muy bien, ahora sí, con ello borramos la imagen y vamos a retroceder al pasado y resolvemos. Entonces, esa fuerza F, ¿eh? Esa fuerza F va a ser igual a este coeficiente, que es el coeficiente de tensión superficial, multiplicado por 2pi por r. Y ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a 1/6 de la masa por la gravedad. Pero acá falta algo más multiplicar. Ese algo más que falta multiplicar es por el coseno. Entonces hay un lapsus. Por el coseno del ángulo. Es 1/6 de la masa por la gravedad. Bueno, nosotros nos piden calcular acá el ángulo, ¿no? Entonces, como te piden calcular el ángulo, vamos a despejar el coseno. Y al final ya pues sería un arco coseno, ¿no? Entonces acá el coseno del ángulo. Acá arriba tendríamos mg. Ese abajo, este 2 con ese 6 se multiplican y tendrías 12, ¿no? 12pi por el radio y por ese coeficiente. Ya, ese coeficiente ¿viene de dato o no viene de dato? No viene de dato, ¿no? Como no viene, entonces voy a coger acá de la teoría que hemos hecho un valor. Esos valores siempre aparecen dentro de tablas. Y ese valor, bueno, generalmente viene asignado, pero como esta vez no viene asignado en este ejercicio, yo voy a considerar, bueno, dice que es agua, ¿no? Ya, vamos a considerar entonces este coeficiente de tensión superficial. Está diciendo que el coeficiente de tensión superficial
Bueno, para el agua es 0,073 newton por cada metro, ¿no? Bien, con todo eso reemplazamos y esperamos a ver este ejercicio. Entonces reemplazamos aquí. Entonces el coseno. Ya, mira, la masa dice que es igual a 0,30. Ya, 0,0030 gramos. Primero lo escribimos, el 0,030. Bueno, dice que el cero a la derecha de la coma es insignificativo, ¿no? Este 0,030 es equivalente a escribir 0,03. Y 0,03 tú puedes representar así, ¿no? 3 por 10 elevado a la menos 2. Pero eso está en gramos. Para pasarle a kilogramos tiene que multiplicar por un factor de conversión. ¿Ya cuánto sería con ese factor de conversión? Para que lo multiplicas y lo pasas a kilogramos. Recuerda que él está en gramos. Tenemos que pasarle a kilogramos. ¿Por cuánto le multiplicas? Muy bien, por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Entonces acá sería por 10 elevado a la menos 3. Al multiplicar por 10 elevado a la menos 3 ya pasas hacia de... ¿Está bien? A ver, hice un momento. Sí, dime. Te escucho por ahí. Ingeniero, el 0,003 gramos no es 3 por 10 a la menos 3 y luego para pasarlo al otro sería por 10 a la menos 3 también. Ah, claro, a ver, un momento. Claro, después de acá de la coma hay tres cifras, ¿no? Y así hay tres cifras, está bien, por 10 elevado a la menos 3. Sí, es correcto. Por 10 a la menos 3. Ahora sí, eso multiplicado por otro 10 a la menos 3, ¿no? ¿Está bien? Ok, entonces está bien. 3 por 10 elevado a la menos 3. Bien, ahora sí, esto por 10 elevado a la menos 3. Eso sería ya la masa expresada en kilogramos, ¿no? Multiplicamos por el valor de la gravedad. El valor de la gravedad es 9,81. Esto entre 12. Para fines de cálculo, el pi vamos a usar un 3,14 por radio. El radio dice, te viene de dato, mira, dice, asume que la base de esta es esférica con un radio de 2 por 10 elevado a la menos 5. Entonces acá es 2 por 10 elevado a la menos 5. Y todo eso de acá multiplicado por el coeficiente. Por ese coeficiente tenemos ahí dato que es 0,073. Ya. Bien, muchachos, ahí queda operar. Tenemos que operar nada más. Bueno, te va a salir el coseno, ¿no? Una vez que te sale el coseno, ya aplicas la función inversa y pueden despejar ahí el ángulo. Que eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces, operando, debemos tener la respuesta ahí. Vamos, operemos a ver. Muy bien, a John le sale 57,66 grados, ¿no? Muy bien. Muy bien, correcto, y Renzo, John, Enrique y Hans. Eso sería entonces la medida del ángulo, ¿no?
Va, muchachos, ¿comprendieron? Para pasar al siguiente, un ejercicio más para proyectarles. Sí, ¿Sí? ingeniero. Ok, ok. Entonces, tómale captura de pantalla a esto. Voy a pasar a proyectar un ejercicio más. A ver, ¿cuál puede ser? Ahora un problema con manómetro. Pensaba colocarle. A ver. Puede ser esta de aquí. Ya, problemas también de este tipo, a ustedes les va a venir porque también es un tema que hicimos en clase, ¿no? Que es el tema de una estática de fluidos, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido vamos a pasar a resolver este ejercicio, ¿eh? Dice así, en la imagen mostrada dice la presión del punto A es 250 kilopascales, ¿no? Bueno, en este caso ustedes van a ver que todo el esquema está cerrado, ¿no? Si todo el esquema está cerrado, se supone que acá en este esquema no influye la presión atmosférica. Entonces solamente estaríamos analizando en función a la presión, la manométrica nada más, ¿no? Muy bien, Ricardo, solo manométrica, ¿no? Entonces esta presión en A de esta presión manométrica, ¿no? Dice, ¿no? Si todos los fluidos se encuentran a 20 grados centígrados, determine la presión en PA, o sea, en pascales, en el punto B. Considere que este es el peso. ¿Seguran qué magnitud física representa esto de acá? Es el peso específico, ¿no? ¿Cierto? Este es el peso específico, ¿no? Ya, el peso específico del aceite dice que es igual a 8,720 newton por cada metro cúbicos. Ya, entonces, en ese sentido, a usted le piden calcular la presión en B. Ya, pero la presión en B en realidad es la presión del aire, ¿no? Y el aire es digamos, un fluido que ejerce presión por igual en todas las partes de ese recipiente que lo contiene. Así que tú puedes calcular en la parte superior, en la parte inferior o al intermedia, pero como tenemos una separación vertical de 5 centímetros, lo vamos a analizar justo en este límite. Ahí vamos a colocar o delimitar nuestro punto en este caso, nuestro punto B. ¿Ya? Entonces empezamos, ¿ya? A ver, vamos a identificar nuestros puntos. Ubicamos el punto B, este sería el punto B, y ubicamos también el punto A. Bueno, el punto A más o menos, ¿no? Por acá, ¿no? Hay a trazar una línea. Bueno, sería por acá, ¿no? Por aquí, ahí trabajamos. Entonces la idea sería viajar entre A y B. Entonces colocamos acá, a nosotros nos pide. Te pide calcular la presión en el punto B. Jone, para resolver este ejercicio es necesario trazar isobras, ¿no? Y bueno, la isobra siempre se traza en el límite, los límites de separación, que vendría a ser. ¿Cuántas isobras trazarían para este ejercicio? Ahora ustedes van viendo el ejercicio, dos, ¿no? Uno sería entre el aceite y el agua, ¿no? Entre el aceite y el agua hay una isobra, ¿no? La otra isobra, ¿dónde trazarían? Sería acá abajo, ¿no? Entre el aceite y este líquido, ¿no? Entre el aceite y ese líquido habría la otra isobra. Muy bien. Trazamos entonces nuestra primera isobra. Aunque gráficamente está un poco más arriba de las líneas. Ahí sería una isobra. Y la otra isobra sería por acá.
Y empezamos a viajar. Bueno, primero del punto A hasta la isobra, ¿no? Y luego entre las isobras. Y luego pasamos de frente, ¿no? De esta isobra hasta el punto B. Ese sería el trayecto que vamos a seguir. ¿Cierto, muchachos? Ahora me comentan, por favor, si es correcto o no lo que he señalado con esas flechas verdes, que va a ser el trayecto que vamos a seguir para encontrar la relación entre las presiones, ¿no? Ahora, me comentan, muchachos, por el chat, porque ya estamos 8:45. A las 9 en punto empieza el examen, para Sí, ya ingeniero. proyectarlo todo. Sí, ok, entonces ya pasamos, ¿sí? Empezamos, entonces empezamos por el punto del gráfico, ¿no? Empezamos, presión en A. Si pasa del punto A hasta esa isobra superior, ¿lo sumas o lo restas? ¿Qué es lo que hacen, muchachos, ahí? ¿Suman o restan esa presión que está creciendo esta columna de líquido? Se resta, ¿no? Sería menos la presión manométrica, en este caso del agua, ¿no? Y luego pasamos de esta isobra a la otra isobra, ¿no? Bueno, en ese caso, como vas a bajar, sumarías, ¿no? Más la presión de ¿quién? Más la presión del aceite, ¿no? Obviamente también es presión manométrica, ¿eh? Del aceite. Luego pasamos menos, ¿no? Menos sería, vamos a pasar para ese líquido, ¿no? Para ese líquido sería pues menos, ¿no? ¿Está bien? Menos la presión, voy a colocar arriba, manométrica de este líquido. ¿Y a quién debe ser igual? Debe ser igual a la presión en el punto B. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo correcto, muchachos? Sí, ingeniero. Ok, ahora, ¿cómo calculan esa presión manométrica? ¿Se acuerdan cómo se ve la presión manométrica? Ah, muchachos, ¿cómo calculamos la presión manométrica del agua? No sé si se acuerdan ustedes, pero esa presión manométrica era así, ¿no? Era densidad, gravedad por la profundidad. O también podría ser así, densidad por gravedad era peso específico por la profundidad. Y este peso específico también, como dice por ahí James, es el SG multiplicado por 9810 y todo esto de acá por la profundidad. Eh, bueno, para este problema, para el caso del agua, colocamos este peso específico del agua, ¿no? Por su profundidad. Para el aceite también usaría el peso específico del aceite por la profundidad. Pero para este líquido, como te dan su S, se supone que ese S es su SG. Y ese SG para ese líquido sí usaría esta última parte, ¿no? Que es SG por 9810 por el H. ¿Hasta ahí comprendieron, jóvenes, para borrar esta última ecuación que está en la parte inferior? Porque es abajo, el de abajo es como un recordatorio nada más, para pasar arriba a limpio. ¿Comprendieron el de abajo? ¿El cómo se calculaba presión manométrica? Sí, ok, entonces, toque nada más, borramos. Muy bien, muchachos, espero que el día de hoy su examen también le vaya bien sobre la nota máxima de 20, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, muchachos? Porque parece que la señal se fue por un rato. Sí, ingeniero, ¿Me se ve y se escuchan? escucha. Sí, se escucha, Ok, ingeniero. ya vamos a avanzar, ¿eh? Dice, la presión manométrica del agua sería, ustedes conocen, ¿no? 9810 por la columna del agua, ¿no? Más. Para el aceite sería peso específico, obviamente, del aceite, por la columna también del aceite, ¿no? Arriba hace nada más, ¿ya? Menos, para el líquido sí sería, ¿no? Su SG
obviamente de ese líquido, multiplicada por 9810 y por la columna también de ese líquido, ¿no? Y esto va a ser igual a la presión en el punto B. Bien, entonces acá reemplazando. Te dan de dato la presión A. Ah, claro, la presión en A te dan de dato. Dice la presión en A es 250 kilopascales. 250 por 10 elevado al cubo. Menos 9810 por la profundidad del agua, ¿no? Para el agua dice 4 centímetros. 4 centímetros es 4 por 10 elevado a la menos 2. Más el peso específico del aceite, te dan de dato, dice que es 8, pero ese peso específico del aceite no creo que sea 8, esa coma debe ser una coma, digamos, de los miles, ¿no? Que separan. Debe ser como 8720, debe ser, porque generalmente los pesos específicos son valores grandes, ¿sí? Entonces esa coma debe ser solamente una coma que separa los miles, ¿no? Entonces debe ser así, ¿eh? 8720 newton por cada metro cúbico. Eso multiplicado por quién? Eso multiplicado por la separación vertical del aceite, que es 6 centímetros. 6 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? Yo también lo hice así, ok, correcto. Menos, ya. Ese menos ya lo colocamos con ese abajo porque no tengo espacio. Ese menos se repite abajo. 3 puntos acá. Significa que es la continuación. Menos el SG. El SG del aceite dice que es de líquido, ¿no? 1,45 por 9810. Y eso por la columna del aceite. ¿Cuánto es la columna del aceite, muchachos? Perdón, del líquido. Esa columna de líquido vendría a ser la que voy a señalar de color rojo. ¿Cuánto vale? 11 centímetros, ¿viste? ¿No? No, Claro, acá abajo hay 3 centímetros. A ese no, 11, no, Hans. No, no, ¿cuánto es? 9. No, para todo ese líquido, ya, 11 dice por ahí. Ya, muy bien. no. ¿Qué están haciendo, muchachos? Entonces, 11, acá sería 11 centímetros, pasando a metros, 11 por 10 elevado a la menos 2. Ya, todo eso de aquí va a ser igual a la presión en el punto D. Entonces aquí, por lo tanto, operando ya, ¿no? Por lo tanto, la presión en el punto D. Ya, vamos muchachos a ver, operamos ahí. Bueno, si todo es correcto, debería salir una respuesta, ¿eh? Vamos, operemos, terminamos de operar y ahí terminamos el seminario. Muy bien, dice que sale Ricardo 248,56 kilopascales. Muy bien. 248,56 kilopascales. Muy bien, Ricardo, gracias por tu aporte. Ya, antes que finalizamos este seminario, ¿han comprendido cuál es el procedimiento de todo el planteamiento del ejercicio? Y también el procedimiento, en este caso para reemplazarlo, ¿no? Reemplazarlo y bueno, la parte operativa sí lo hicieron ustedes. ¿Han comprendido, Jonah, la resolución del ejercicio? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. ¿Alguien levanta la mano? Muy bien, Sofía. Muy bien, Ricardo. Ingeniero, Bien, entonces, sí, sí, sí. ingeniero, en la semana 8 solamente sale el desarrollo del examen parcial.
Ah, sí, 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 ahorita voy a proyectar. Bueno, hasta ahí han comprendido, ¿no? Para ir a compartir mi pantalla. Sí, ok, entonces hasta ahí, jóvenes, vamos a grabar esta primera parte, ¿ya? Ahí finalizamos entonces el desarrollo de este seminario.